Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, comenzando esta semana después de haber tenido un maravilloso fin de semana. Y creyendo que cada uno de ustedes, aquellos que están escuchando este mensaje, también así haya sido, hayan tenido un excelente fin de semana donde se han podido congregar y han podido ir o solos o en familia, como quiera que sea, pero que han podido ir a sus iglesias locales. Nos vamos a detener hoy en el segundo versículo del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, que así nos dice la palabra del Señor. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. El viernes comenzábamos este capítulo 23, donde veíamos cómo Jesús comenzó a hablar después del silencio de los fariseos. Y lo que Jesús dijo es lo que acabamos de leer en este segundo versículo, donde comienza diciendo que en la cátedra de Moisés es ahí donde se sientan escribas y fariseos. Pero, ¿qué es la cátedra de Moisés? La cátedra era la sede de enseñanza de aquel tiempo. Bueno, realmente, cátedra hace referencia a la silla donde los catedráticos dan sus clases, donde los rabinos impartían la enseñanza. Pero cuando la Biblia habla de la cátedra de Moisés, se refiere a la autoridad para enseñar la ley de Dios, que esta ley fue dada por medio de Moisés. La cátedra de Moisés no era una silla literal, sino que sentarse en la cátedra de Moisés significaba ocupar el lugar de maestro de la ley. Bueno, lo que Jesús estaba haciendo con estas palabras era reconocer que tanto los fariseos como los escribas tenían autoridad para poder enseñar sobre la ley de Dios. Recordemos muy rápidamente quiénes eran los escribas y los fariseos. Los escribas eran los especialistas en el texto, y ellos eran los copistas, los intérpretes, mientras que los fariseos eran los observadores de la ley, aquellos que se pasaban horas y horas estudiando, la verdad. Ahora bien, no quiero que veas esta declaración de Jesús como un reproche, un ataque hacia ellos, porque no es así. Aunque veremos en los próximos devocionales, en los próximos días, que aunque eran muy buenos enseñando, daban un pésimo testimonio, un pésimo ejemplo con su vida personal. Bueno, en resumidas cuentas, para decirlo de la manera más clara y más sencilla, la cátedra de Moisés representa el lugar donde la palabra de Dios era explicada. Así que hoy podríamos decir que la cátedra de Moisés representa quizá el púlpito, que es de donde se enseña la palabra de Dios, donde es predicada. Y qué bueno saber que todavía a día de hoy sigue habiendo hombres y mujeres que se sientan en esta cátedra para enseñar. Pero Jesús quiere que entendamos algo muy importante, y es que la autoridad no proviene del que se sienta en la cátedra, sino de la palabra que se enseña. La Biblia dice en la carta a los Hebreos, allí en el capítulo 4 y en el versículo 12, que la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. No es la voz del hombre la que cambia al oyente, es la voz de Dios que sale a través de su palabra. Quiero que tengas claro que el poder del mensaje no está en el maestro, no está en el predicador. No, el poder del mensaje siempre está en el mensaje. Y es precisamente ahí donde el Señor quiere centrar toda la atención del pueblo, que es en la palabra y no en los hombres. Los escribas y los fariseos tenían la posición, tenían el conocimiento necesario e incluso tenían la autoridad. Pero sobre todas esas cosas siempre hay que centrarse única y exclusivamente en el mensaje predicado. Jesús no está desvalorizando la enseñanza, ni mucho menos. Jesús está recalcando que es importante que el ministerio de enseñar la palabra, él quiere dejar claro que hay que saber distinguir entre el mensaje y el mensajero. A pesar de los encontronazos que ha tenido con los fariseos, el Señor en ningún momento dijo de destruir esta cátedra o que no había que respetarla. No, ni mucho menos. De hecho, ya veremos que su mensaje fue todo lo contrario. Mañana, Dios mediante, vamos a ver que la ordenanza que Jesús da es obedecer todo lo que dicen desde esta cátedra. Y esto es porque si el mensaje de la palabra de Dios solo pudiera ser predicado, solo pudiera ser enseñado desde la perfección, aquí ya, ningún hombre pudiera hacerlo.
El apóstol Pablo le dijo a los Corintios en la segunda carta que le escribe en el capítulo 4 y en el versículo 7, que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por lo tanto, aunque el mensajero sea imperfecto, el mensaje sigue siendo perfecto, porque procede de un Dios que no cambia y cuya palabra permanece para siempre. Dios, en su infinita sabiduría, ha decidido depositar su verdad en vasos de barro, en hombres y mujeres frágiles, en personas llenas de errores, de defectos. Y esto lo ha hecho para que nadie pueda gloriarse y para que todo reconocimiento y toda la gloria sea dada únicamente al Señor. Jesús enseña que la autoridad espiritual no está en la persona, está en el mensaje de la palabra. Por eso cada vez que alguien se levanta a enseñar, cada vez que alguien se sienta en la cátedra de Moisés, lo que tiene que tener presente es que quien va a cambiar y transformar no va a ser la elocuencia, el tono de voz, sus emociones, sino la verdad del Evangelio respaldada por el Espíritu Santo. Y aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque algunos quieren ocupar la cátedra de Moisés. Quieren ocupar un puesto en algún púlpito para ganar reconocimiento, aplausos, admiración, sin saber que esto es una responsabilidad sagrada. Y aquí también entra en juego muy seriamente la iglesia, porque a veces sin querer le hacemos un flaco favor a los maestros, a los predicadores, pastores de la palabra, diciéndoles constantemente lo bien que lo hacen. Mi pastor José Manuel Sierra siempre nos ha enseñado que lo mejor que la iglesia puede hacer por sus pastores no es tanto llenarlo de halagos, de buenas palabras, sino orar por ellos. Quien se sienta a la cátedra de Moisés, quien enseña o predica la palabra de Dios, carga sobre sus hombros una responsabilidad espiritual enorme. Créeme que esto no es un privilegio del cual presumir. Ser maestro, predicador de la palabra es una carga que se lleva con temor, con temblor delante de Dios. Por eso Santiago dijo en el capítulo 3 y versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago está advirtiendo sobre la enorme responsabilidad que conlleva enseñar la palabra de Dios. Santiago no está desanimando a nadie que tenga un llamado genuino, no. Simplemente está dejando claro que quien enseña será juzgado con una medida más estricta. Cada palabra que se pronuncia desde la cátedra de Moisés va a ser evaluada por Dios. Por eso Santiago advierte diciendo, cuidado con querer enseñar solo por ambición, solo por reconocimiento, solo por querer autoridad. Gloria a Dios por todos los pastores, maestros y predicadores, claro que sí. Tenemos que orar por cada uno de ellos, pidiendo sabiduría para que sigan compartiendo fielmente y correctamente el mensaje. Y también pedir para que el corazón de ninguno de nosotros se desvíe en pos de algún otro interés que no sea únicamente el de exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor, porque ella es la única digna de adoración. Tú, Señor, tú eres el único que tiene que ser adorado. Tu palabra es quien tiene la perfección. Tu palabra es el poder de salvación para todo aquel que cree. No es el hombre, no son los dones, los talentos de las personas, Señor, no, eres tú el único digno de adoración. Señor, te damos las gracias por todos los pastores, maestros que fielmente predican y enseñan tu palabra. Gracias por seguir levantando a estos hombres, a estas mujeres que con tanto amor y tanta pasión nos siguen enseñando la palabra de Dios. Dale sabiduría, Señor, pero también dales un corazón recto para que siempre el único interés que ellos puedan tener es el de adorarte a ti. Señor, gracias por este día. Oramos para que nos guardes, nos bendigas, para que no solamente hoy lunes, sino en toda la semana que tenemos por delante, podamos ver tu gloria, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, a través de nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.
Que Dios te bendiga, nos vemos mañana martes, Dios mediante, y así seguiremos compartiendo el mensaje del Evangelio, que es quien tiene el poder, el mensaje y nunca el mensajero. Por favor, comparte aquí en los comentarios de qué se predicó ayer en tu iglesia, cuál fue ese mensaje, esa verdad transformadora que tu pastor predicó. Compártelo por aquí, por los comentarios de este canal de YouTube, y así todos podemos estar informados de qué se está predicando en las iglesias locales. Nos vemos con el favor de Dios mañana. Dios te bendiga.